Perdona, Sole. Sin problemas. Bueno, un placer, Javier, un placer, Rafael, de escucharos a los dos. Javier, yo cuando tuve que tomar esa decisión, yo tomé o sea, mi vía fue las letras puras. Y claro, estaba pensando qué bonito es lo que has dicho sobre las matemáticas, que es algo cultural. Ya me hubiera gustado a mí en bachillerato que alguien me lo hubiera explicado en esos términos. Te juro que esos suspensos que yo tenía los hubiéramos resuelto de manera pacífica. Y bueno, no sé quiénes me conocéis. Bueno, soy Soledad Arnau y bueno, últimamente me dedico a temas que tienen que ver con el sexo, ¿no? Por un lado pienso, bueno, son pensamientos en alto, tampoco... Pero cuando estamos hablando de la revolución de las máquinas, ¿qué pasa? ¿Se revolucionan ellas solas? ¿La revolucionamos nosotros? Nos dicen, oye, nos estamos revolucionando, no nos estamos revolucionando. Es cierto que les golpeamos, pero también nos enamoramos de las máquinas. Incluso les hemos pedido matrimonio a las máquinas. Hoy en día se les pide matrimonio, ¿no? ¿Follamos con las máquinas? No sé si sí o no. Pero bueno, la cuestión es que hacemos muchas cosas con las máquinas, ¿no? Queda escandaloso escuchar, ¿no?, que golpeamos a las máquinas. Sin embargo, golpeamos constantemente a seres humanos y no nos escandaliza, ¿no? Estamos tan habituados, ¿no? O tenemos ahí ese mecanismo ya de naturalización que realmente, bueno, pues estamos, pues eso. Cuando tú hablabas de los derechos que se pueden ahora ir otorgando, ¿no?, a esas máquinas, ¿no?, a esas futuras máquinas, bueno, pues eso, ¿no?, que es algo como bastante entretenido, ¿no? Sinceramente, no sé, algunas veces yo creo que es que el ser humano se aburre, ¿no?, muchas veces, con todos los respetos, hacia las máquinas. Y bueno, y después también, y a modo de reflexión, es un poco que muchas veces estamos... Bueno, Javier, a mí me ha encantado escuchar el tema de las incoherencias, porque efectivamente el ser humano es incoherente. Es eternamente incoherente y todo lo que hacemos los humanos es incoherente. Y por tanto la ciencia es incoherente, por tanto las máquinas, por más perfectas a las que aspiramos que sean, también tendrán debilidades y también serán frágiles en algún momento, quizás cuando ellas puedan tomar la voz en voz propia. Hablamos de fragilidad y en eso estoy ya totalmente de acuerdo en que sí. Pero a mí siempre me gusta distinguir el tema de la fragilidad respecto de la vulnerabilidad. Yo creo que no es lo mismo y yo creo que hacemos vulnerables. Es algo que fabricamos, la vulnerabilidad se fabrica. Podemos hacer vulnerabilidad o no, ¿no? Podemos hacer que unos seres humanos sean vulnerables o podemos hacer que no lo sean. Y yo que soy también feminista y estas cosas y que me paso la vida ahí hablando de la igualdad, de la diferencia, también es cierto que cada día estoy como también distanciándome más del concepto de diferencia, en el sentido de que prefiero hablar de diversidad. Cuando estamos hablando de diversidad creo que sí que estamos hablando constantemente en una horizontalidad real y efectiva, ¿no? Mientras que cuando estamos hablando siempre de diferentes, yo soy diferente, cuando yo estoy reconociendo que soy diferente realmente, bueno, pues estoy apelando a que soy diferente respecto de, ¿no? Y por tanto siempre estamos ahí en ese mecanismo del que nunca salimos, ¿no? Y poco más, la verdad, pero yo, Rafael, te diría que hablemos también mucho más del sexo, porque tiene mucho que ver con todo esto. Y la robótica puede dificultar muchas prácticas sexuales placenteras. Escribiste sobre el sexo, esto está en su libro, ¿eh? O sea, no creas que no, en su libro venía lo de las máquinas del sexo.
y todo este tipo de cosas, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver. Sí, escribí sobre eso. Incluso también he hablado sobre el sexo y la discapacidad también, en Murcia, en aquella universidad de verano. Yo creo que estabas tú quizá, ¿o no? Tengo tu certificado. Te lo he traído. Me has traído certificado, fantástico. Con retraso, pero bueno, ha llegado. Bueno, ¿no? Y ahí construí una cosa. Yo de lo que has dicho, y ya luego le damos, no sé si hay más palabras pedidas. Vale, perfecto, bueno. Yo solamente dos cosas, ¿no? Diría, ¿no? Dando por descontado que estoy en casi todo, no en todo, ¿no? De acuerdo con lo que decía Sole. Bueno, yo lo de del final, diferencia, diversidad, bueno, hay que echarle una pensada, ¿no? Ya sé, ya lo había oído, o quizá te lo había oído a ti. Yo no sé si estoy tan del todo de acuerdo, ¿no? Porque igual la diferencia, yo creo que todo esto es un mundo de tensiones, ¿no? Entonces yo creo que no, claro, no, la diferencia te sigue, que es un poco lo que tú criticabas igual, pero te sigue un poco dando cierta singularidad individual, ¿no? Y la diversidad igual no. Entonces yo creo que en esa tensión, bueno, lo podríamos ver. Y en lo que sí que yo creo que una cosa, hablar de derechos de las máquinas, que puedes decir, oye, joder, que tienes razón, ¿no? Dice, parece que he venido a hablar de mi libro, pero en el libro, claro, comenzaba así diciendo una cita de Pogue, ¿no? Diciendo, bueno, hemos avanzado tanto, dice, ¿no? Y dice, pero sigue, o sea, el hambre, todo sigue existiendo, o sea, la pobreza, o sea, todo sigue existiendo. Tenemos grandes progresos, pero sigue existiendo esto. Y claro, decía, vamos a hablar de los derechos de las máquinas, oye, pero bueno, vamos a hablar de los derechos, antes resolvamos la cuestión de los derechos de los seres humanos, ¿no? Y es verdad, pero claro, el tema está en que lo de las máquinas sí que, yo creo que el gran problema también lo he escrito, ¿no? El gran problema de los derechos, esto es una obviedad, es el tema de su fundamentación, ¿eh? O sea, si los derechos no se han satisfecho es porque no todos estamos de acuerdo no contestamos todos igual a la pregunta sobre el por qué. ¿Por qué los derechos? Y este es el gran problema. Y los grandes desacuerdos del mundo vienen por ahí, porque esa pregunta se contesta de forma distinta. ¿Por qué derechos humanos? Y el tema de las máquinas pues sirve para esto también, porque sirve, claro, cuando tú dices ¿por qué? Claro, cuando tú normalmente contestas la pregunta ¿por qué derechos humanos? Desde una idea de ser humano. Y una idea de ser humano, voy a ser ingeniero por una vez en mi vida, por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Características o rasgos o lo que queramos llamar. En el momento en que tú vas construyendo cosas que tienen 6, esto es lo mismo que pasa con los derechos de los animales, ¿eh? Lo hago así con perdón, quiero decir que nadie, con perdón, pero claro, dices los animales, y se construyen teorías, ¿no? Hay quien ha escrito sobre los derechos humanos de los animales, ¿no? Los derechos humanos de los animales. Dices, bueno, ¿y por qué? Pues te van hablando, ¿no? Y te van hablando de lo que se parece, ¿no? Y te van hablando del simio, y te van hablando, claro, ¿y por qué? Porque se toma como la justificación es un modelo de ser humano, claro. Todo eso te hace pensar. Yo no estoy para nada de acuerdo, Ojo, pero está claro que eso es una prueba, es un test, ¿no? Sí. Para decir, bueno, ¿por qué? Claro, si al final tengo una cosa de silicio, igual eso me ha dejado ahí, claro. Dice, si al final esa es la diferencia. Digamos, los derechos del carbono y los derechos del silicio, y se acabó, ¿no? Igual el carbono está en los animales. Ya, claro, sí, es igual, ¿no? Es igual. Otra cosa es que bueno, voy a dejarlo porque igual digo una inconveniencia tecnológica o científica y como esto se graba, ¿no? Y me ha quedado ya para siempre que este señor dijo que se podía hacer, no sé qué. Pero bueno, no sé si querías añadir algo y si no... Yo quería añadir, digamos que me ha gustado la distinción en fragilidad y vulnerabilidad, porque yo creo que frágiles somos todos, que yo no lo había reflexionado nunca, muchas gracias, y vulnerables hacemos a unos cuantos, es decir, que la fragilidad es inherente a todos los seres humanos, la fragilidad de la colaboración, pero la vulnerabilidad es una cuestión de ausencia de contrato social o de percepción social o de construcción social. No lo había reflexionado nunca, me parece muy buena idea. Y luego, con respecto al género, el sexo y las máquinas, la reflexión femenina está, como habéis visto, absolutamente, bueno, aparentemente ausente de todo lo que he dicho, pero no, hay mujeres que sí que han reflexionado sobre esto y sus perspectivas son muy interesantes, ¿no?
Porque en el fondo, cuando hacemos esto, replicamos el robot, el tío, que sabes, el tío cachas, ¿no? El Terminator es un robot cachas, ¿no? Ex Machina es otra película de ciencia ficción, pone a la tía buena, ¿no? Tía buena manipuladora que folla, no sé cómo decirte, ¿no? Entonces, el problema del sexo o no sexo, las máquinas no tienen por qué tener sexo, en teoría, ¿no? Porque, digamos, no se reproducen sexualmente, por lo tanto, no necesitarían tener sexo, ¿no? Y, sin embargo, todos estos patrones establecidos sobre la cultura se siguen prolongando sobre la cultura cibor femenina, cibor masculino, de alguna manera. Entonces parece que no somos capaces de, incluso en la inteligencia artificial, librarnos de nuestra manera natural de ser, ¿no? Y entonces Darren, joder, ¿cómo se llama esta mujer? Joder, es que tengo una memoria fatal. Hannah Daren o algo así. Sí. No, Aran, no. Es una feminista británica. Daren, joder, bueno, tengo que ha hecho un manifiesto cyborg en el año 85 que es súper brillante, es espectacular la visión de una feminista socialista de los años 80 y tiene una fuerza y una vitalidad y un punto de vista tan diferente que dices, joder, ¿cómo esto no está entroncando, o sea, no se entronca en un discurso eminentemente masculino de hombre blanco, ¿no? Entonces, de alguna manera tenemos muchos parches que resolver y yo creo que el feminismo en general tiene mucho que decir en estas cosas, ¿no? El sexo es para todos, pero la visión femenina tiene esa visión que me parece muy poderosa y que está muy ausente. Es que son todos blancos, es que no. De hecho, se lo he comentado a alguna amiga mía y dice, va tontería. Va tontería que te digas. O sea, es como que me importa un carajo, vamos a ver qué me dices, tío. Estas son cosas paranoias vuestras de los ingenieros, ¿no?